En este video te voy a enseñar a cómo ganar la mayor cantidad de dinero, vendiendo pocos objetos y en el menor tiempo posible en Stalker 2. Y para ello te voy a enseñar la guía completa de economía de Stalker 2 con todo lo que necesitas saber. Así que vamos a empezar. Primero que nada, lo que debes saber es que la moneda del juego de Stalker 2 se representa con la letra K, que quieren decir cupones. Y hay muchos métodos para poderlos obtener, desde haciendo misiones principales y secundarias o vendiendo objetos a comerciantes, desde armas, armaduras, suministros y hasta artefactos. Sin embargo, la cantidad de dinero que vas a poder obtener de cada cosa dependerá muchísimo de tres factores. Primero que nada, de la dificultad en la que estés jugando. Segundo, del estado de las armas y armaduras que quieras vender, además si tienen balas o no. Y tercero, el comerciante al que se lo vendas, ya que básicamente en Stalker existen dos tipos de comerciantes: el Stalker normal y el comerciante general o especializado. Básicamente esos tienen una gran diferencia, porque los Stalkers, aparte de tener un límite de dinero que pueden darte por sus transacciones, no te van a dar tanto por objetos valiosos y básicamente te van a querer transear. Pero el mejor de este tipo de comerciante es el general o el especializado, y esto lo podrás encontrar en el mapa del juego con este icono de la bolsa. Al momento de tú acercarte a este tipo de comerciante, lo primero que notarás es que tendrá el símbolo de la K y un número infinito a la parte izquierda. Esto quiere decir que puedes vender tantas cosas como quieras sin tener que limitarte a su dinero disponible. Asimismo, este NPC ya te va a dar mucho más dinero de lo que te daban antes los Stalkers. Y la cantidad va a depender del estado en el que tengas tu arma o armadura en caso de que quieras vender alguno de estos. Y como dato curioso, si tu arma posee munición, ya sea que esté a la mitad o está completo el cargador, va a aumentar el precio de venta. Así que si quieres obtener un poco más de dinero, déjale la munición ahí adentro. Y la última cosa que debes de tomar en cuenta será la dificultad a la que estés jugando, ya que, por ejemplo, si tú estás jugando entre las dificultades novato y Stalker, ambos comparten el mismo porcentaje de venta en este tipo de comerciante, ya que básicamente cuando encuentres cualquier objeto y abras tu mochila, vas a poder ver al momento de seleccionar el objeto arriba a la derecha el precio base del objeto en cuestión, pero cuando vayas a un comerciante directamente te van a dar mucho menos. Y esto es lo que va a depender, ya que en novato y Stalker te van a dar 34.5% del valor total base que te aparecía anteriormente. Pero si estás jugando en veterano, solamente te van a dar 17%. Sin embargo, hay un pequeño truquito para que puedas vender todo esto a un mayor porcentaje, y es yendo con el comerciante de Rostock llamado Eugene, ya que básicamente este es el mejor comerciante que te vas a poder encontrar, porque él te va a poder comprar todas las armas, objetos, armaduras, suministros y artefactos al mejor precio que existe en el juego, independientemente de la dificultad a la que estés. Así que para que tengas una mayor cantidad de dinero, mejor guarda las cosas que quieras vender más adelante y ya cuando llegues a Rostock directamente véndeselas a él. Pero eso sí, las armas y armaduras que estén por debajo del 40% de calidad te aparecerán con este escudo de color rojo, lo que básicamente indica que no las vas a poder vender a los otros comerciantes, ni siquiera a Eugene. Pero ahí mismo en Rostock vas a poderte encontrar con este otro comerciante muy cerca de Eugene, y él te va a poder comprar todas las armas y armaduras que estén rotas hasta con escudo rojo mientras no lleguen al 0%. Sin embargo, con este comerciante procura vender solamente las cosas que estén rotas, ya que por lo demás te va a dar los mismos precios que los otros comerciantes y no te va a dar tanto dinero como Eugene. Antes de pasar con más métodos, vamos a hacer un pequeño repaso, y es que básicamente puedes vender todo lo que quieras en Stalker y todo lo que te encuentres. Sin embargo, de entre todos los comerciantes que te vas a poder encontrar de la zona, el mejor se va a ubicar en Rostock, en esta parte que dice el bazar. Con él vas a poder vender cualquier cosa mientras no esté rota o en todo caso tenga el escudo de color amarillo al mejor precio posible que te puedes encontrar en el juego. De hecho, Rostock no va a estar tan lejos de donde está Alicia, y de hecho puedes llegar ahí incluso antes de avanzar las misiones principales. Sin embargo, para poder ganar una mayor cantidad de dinero debes de combinarlo haciendo misiones principales o secundarias,
Y las recompensas de cada una de estas puede variar desde 1000 cupones hasta incluso 6800, que es lo máximo que he obtenido por una misión secundaria, y 12600 ha sido lo máximo que me ha otorgado una misión principal. Pero así como existen las misiones principales y secundarias, también existen las terciarias, o mejor dicho, infinitas. Estas te las van a poder proporcionar varios comerciantes o dueños de algún bar. Básicamente, cuando te acercas a cada uno de estos, te va a proporcionar alguna que otra tarea, como por ejemplo eliminar una zona de enemigos, eliminar a un monstruo en específico, y de hecho, dependiendo de la cantidad de gente y del poder que tenga dicha facción, las tareas van a otorgar más o menos dinero. Y también, mientras más difícil sea la tarea que te pongan, más dinero vas a ganar. También, conforme vayas avanzando en el juego, vas a poder ir eliminando o encontrando PDAs de Stalkers. La información se te va a quedar grabada en tu PDA, ya sea en tu mapa en caso de que sea algún alijo, o directamente en la sección de notas o documentos, en caso de que sea algún coleccionable. Pero una vez de que ya tengas toda esta información, directamente puedes ir con cualquier comerciante para poderlo vender. Pero si quieres ganar todavía más dinero, ve con el comerciante de Rostock. Pero mientras más peligroso o más reconocido, por así decirlo, haya sido ese Stalker en cuestión, más dinero todavía te van a dar. Aunque no todos los Stalkers te van a soltar un PDA, para que eso lo tomes en cuenta. Pero el objeto que definitivamente te va a dar mayor cantidad de dinero en toda la zona van a ser los artefactos. Cada uno de estos tendrá una cierta rareza para poderlo encontrar, y esto se verá representado en el precio base que te va a aparecer arriba a la derecha. Si el artefacto llega a tener una cantidad menor a 20.000, estos suelen ser un poco más comunes, incluso llegando a raros. Pero cuando este mismo supera los 30 y pasa hasta los 60 o 70.000, directamente van a ser legendarios. Por ende, estos son los más codiciados de toda la zona y vas a tener muchísimo dinero por estos. Así que si combinas los artefactos, misiones secundarias, las misiones de los bares y más cosas por el estilo, vas a poder ganar una mayor cantidad de dinero en poco tiempo. Así que pues bien, esto es todo lo que debes saber acerca de la guía completa de economía y todos los datos que necesitas saber para poder ganar mucho dinero. Si te quedaste con alguna duda o quieres saber algo más acerca de este juego, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.